Durante 3 décadas, dediqué mi vida a la cirugía cardíaca en el Centro Médico Saint Paul, donde me enfrenté a situaciones de vida o muerte a diario. Literalmente, sostuve cientos de corazones humanos en mis manos y fui testigo de los momentos profundos en los que las personas se tambaleaban al borde de la vida, solo para ser revividas. A lo largo de los años, vi a decenas de miles de pacientes enfrentarse a la muerte y luego volver a la vida, gracias a la ciencia en la que confié y que practiqué. A lo largo de todo ese tiempo, creí firmemente en la ciencia y mantuve una visión del mundo arraigada en la lógica y la razón. Era un ateo acérrimo, convencido de que cuando el cerebro dejaba de funcionar, los pensamientos y los sentimientos no eran más que los impulsos eléctricos finales de las neuronas que se disparaban por última vez. Estaba completamente equivocado. Sigo siendo un científico hasta el día de hoy, todavía con los pies en la tierra en la búsqueda de hechos y evidencias. Sin embargo, mi experiencia personal rompió los límites de lo que la ciencia me había enseñado. Lo que me sucedió me abrió los ojos a la verdad innegable: hay mucho más en el mundo de lo que podemos medir o comprender con nuestro conocimiento actual. Era el 3 de febrero, un día que cambiaría mi vida para siempre, cuando estaba dando una charla sobre los últimos avances en técnicas de reanimación cardíaca en una conferencia médica en Dallas. No puedo evitar encontrar la ironía en lo que ocurrió. Acababa de terminar mi presentación cuando de repente sentí un dolor agudo en el pecho. Como cirujano cardíaco, reconocí de inmediato lo que estaba sucediendo: estaba sufriendo un ataque cardíaco importante. Cuando miré mi Apple Watch, mi frecuencia cardíaca era alarmantemente alta. Me volví hacia la doctora sentada a mi lado, la doctora Emily Davis, y le dije con calma: Emily, el infarto de miocardio de la pared anterior está en curso. Según los registros oficiales del Saint Paul Medical Center Dallas, estuve clínicamente muerto durante 17 minutos y 2 segundos. Durante ese tiempo, no hubo latidos cardíacos y mi cerebro no mostró actividad. El equipo médico realizó 7 intentos de fibrilación, pero estaban a punto de darse por vencidos cuando, milagrosamente, mi corazón comenzó a latir de nuevo. Lo que experimenté en esos minutos es algo que me llevaría toda una vida poder expresar por completo. En cuanto mi corazón se detuvo, sentí una abrumadora sensación de flotar, como si me hubiera separado de mi cuerpo físico. Desde ese punto de observación, pude observar todo lo que se desarrollaba en la sala de conferencias de abajo. Vi a mis colegas trabajando incansablemente para salvarme, escuché a la doctora Sarah Williams pidiendo epinefrina con urgencia y observé que el monitor cardíaco mostraba la señal inequívoca de asistolia, una línea plana. Pero entonces, sucedió algo extraordinario. La escena que me rodeaba comenzó a desvanecerse y me encontré atravesando lo que solo se puede describir como un túnel de luz. Sin embargo, la palabra luz no capta verdaderamente la esencia de lo que encontré. Esta luz no era meramente un fenómeno visual, estaba viva, consciente y exudaba una abrumadora sensación de amor. El cambio fue instantáneo. En un momento, me abrumaba un dolor insoportable y, al siguiente, me envolvía una profunda sensación de paz. Fue en ese momento que encontré a Jesús. Déjame explicarte cómo sucedió todo. Cuando salí del túnel, me encontré en lo que parecía ser una dimensión bañada de luz pura. Todo estaba claro como el cristal, pero mis ojos no me dolían por la intensidad del brillo. Fue entonces cuando escuché una voz que me llamaba por mi nombre: Lena. El sonido provenía de todas partes y de ninguna, al mismo tiempo. Tan pronto como me di vuelta, allí estaba. Todas las nociones preconcebidas que tenía sobre cómo podría ser Jesús se hicieron añicos en un instante. Él me habló, y aquí es donde mi formación en ciencia realmente se volvió relevante. Su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Resonó no solo en mis oídos sino en cada parte de mi ser. No era ni profunda ni alta, pero tenía una combinación perfecta de autoridad y amor, igualmente poderosa en ambos aspectos. Cuando habló, entendí todo de una manera que trascendió las palabras. Lena, has buscado la verdad a través de la ciencia, lo cual es bueno, dijo. Pero ahora, llegarás a conocer verdades mayores.
Dicho esto, extendió la mano y me tocó suavemente la frente. Vi las cicatrices de su crucifixión en sus manos, pero no eran grotescas ni dolorosas de ver. En cambio, irradiaban una luz triunfante, como si fueran insignias de honor, brillando con significado y propósito. En ese momento, experimenté lo que solo puede describirse como una comprensión profunda. Se me mostró todo el proceso de la creación, mucho más allá del Big Bang y toda su grandeza. El conocimiento científico que había acumulado a lo largo de mi vida se me reveló como parte de un diseño mucho más grandioso e interconectado. Vi que cada corazón en el que había trabajado había sido elaborado intrincadamente con inteligencia divina. Pero luego, me mostró algo aún más asombroso. Me guió a través de lo que parecía una ventana en el tiempo, ofreciéndome una visión de los momentos cruciales de su vida en la Tierra. Fui testigo de sus enseñanzas, sus actos de sanación y las formas en que interactuaba con las personas. El nivel de detalle era asombroso. Podía oler el polvo de los antiguos caminos, sentir el calor del sol y escuchar los matices sutiles de los dialectos arameo y griego que se hablaban a su alrededor. Lo increíble de esta experiencia fue que me mostraron cosas que nunca se han registrado en la historia. Vi a Jesús preparándose para enseñar en las primeras horas de la mañana, mientras ordenaba tranquilamente sus pensamientos, listo para compartir su sabiduría. Lo vi consolar a una niña que acababa de perder a su madre, ofreciéndole una ternura tan profunda que me conmovió hasta las lágrimas. Observé momentos íntimos entre él y sus discípulos, donde reveló verdades profundas sobre la vida y la existencia. Sin embargo, lo que más me impresionó fue cómo interactuaba con quienes sufrían. A lo largo de mi carrera, había dedicado mi vida a la sanación, pero la profundidad de la sanación que Jesús encarnaba iba mucho más allá de todo lo que yo había conocido. Cuando tocaba a alguien, era como si todo su ser cambiara, se transformara por el poder del amor. Incluso compartió conmigo su experiencia de la crucifixión, que fue quizás el aspecto más profundo de todo mi encuentro con él. Habló de ella desde su propia perspectiva. Conozco muy bien las complejidades del trauma físico, pero lo que presencié superó todo lo que podría haber imaginado. Vi no solo el inmenso sufrimiento físico que soportó, sino también el dolor espiritual y emocional que asumió por toda la humanidad. Y lo que fue realmente asombroso fue que incluso en sus momentos más agonizantes, su rostro transmitía tanto dolor como amor. Sus ojos, esos ojos, nunca perdieron su extraordinario equilibrio de autoridad y compasión. Incluso mientras estaba en la cruz, su principal preocupación siguió siendo por los demás. Cada pequeño detalle que me mostró fue importante, y cada momento cambió profundamente mi forma de entender los acontecimientos históricos. Me reveló 7 momentos específicos de su vida que alteraron mi percepción para siempre. Primero, me mostró la crucifixión desde su propio punto de vista. Como cirujano torácico, reconocí de inmediato detalles médicos que nunca habían sido documentados en relatos históricos. Vi que los clavos fueron introducidos a través de sus muñecas, no de sus palmas, cortando los nervios medianos de una manera que causó un dolor inimaginable. También vi cómo el peso de su cuerpo lo llevó progresivamente a la asfixia. Pero lo que realmente me sorprendió fue la capacidad de conectar con su conciencia durante ese momento. Mientras su cuerpo estaba atormentado por un dolor insoportable, su mente estaba enfocada en algo mucho más grande. Podía sentir el peso de su espíritu mientras absorbía no solo su sufrimiento físico sino la angustia espiritual y emocional de toda la humanidad. Era como si estuviera presenciando una esponja cósmica, absorbiendo un océano de oscuridad, cada gota de sufrimiento que soportaba con perfecto amor y comprensión. Primero, lo vi a los 12 años, teniendo una conversación privada con su madre, Rachel, en la azotea de su casa en el pequeño pueblo de Bethany. Estaban hablando en arameo, que de alguna manera entendí perfectamente, aunque nunca lo había aprendido. Le estaba diciendo que estaba tomando conciencia de su singularidad, de lo especial que era en verdad. Podía sentir la profunda mezcla de asombro y preocupación que llenaba el corazón de Rachel como madre, tratando de comprender el extraordinario destino que su hijo estaba comenzando a realizar. El segundo momento llegó al principio de su ministerio,
antes de que se registraran milagros públicamente. Se encontró con una familia cuyo hijo pequeño estaba muriendo de leucemia aguda. En lugar de sanar al niño inmediatamente, pasó 3 días completos con la familia, impartiendo sabiduría sobre el significado más profundo del sufrimiento y la naturaleza ilimitada del amor divino. Cuando finalmente realizó la sanación, no fue solo una restauración física. La salud del niño fue restaurada, sí, pero la transformación se extendió a toda la familia. Ellos cambiaron de una manera profunda, habiendo aprendido las verdades más profundas de la fe, el amor y la compasión. El tercer momento fue especialmente conmovedor. Fue la noche anterior a su crucifixión, apenas horas antes de que entrara al huerto de Getsemaní. Lo vi solo en el Monte de los Olivos, inmerso en una comunión profunda, no solo con Dios sino con toda la historia humana, desarrollándose simultáneamente en su mente. Me mostró cómo su próximo sacrificio estaría intrincadamente conectado con cada vida individual, cada momento de sufrimiento, amor y gracia. Pero no se detuvo allí. Me llevó más allá del tiempo y el espacio, mostrándome vislumbres del cielo, el reino divino, y, finalmente, llevándome cara a cara con Dios Padre. Para describir lo que presencié en el infierno, he visto innumerables casos de dolor físico en mi carrera médica, pero lo que vi en el infierno fue diferente a todo lo que podría haber imaginado. No era un lugar de tormento activo, como mucha gente lo imagina. En cambio, era un estado de separación completa y absoluta del amor y la verdad divinos. Vi incontables almas vagando, atrapadas en sus propias prisiones, encerradas por decisiones y creencias que las habían alejado de Dios. Su sufrimiento no les había sido impuesto por alguna fuerza externa, era el resultado inevitable de sus propias decisiones de permanecer desconectadas de la fuente de toda bondad y luz. El dolor que soportaban no era físico, era la insoportable agonía del vacío, de estar perdidas y separadas de lo divino. Como médico, pude reconocer inmediatamente que el dolor en el infierno se autoperpetúa, de forma muy similar a cuando el cuerpo se vuelve contra sí mismo en las enfermedades autoinmunes. No había un infierno de fuego ni música etérea en el cielo, ni nubes ni arpas. En cambio, imagina el momento más profundo de comprensión, amor y paz que hayas experimentado jamás, y luego multiplícalo por el infinito. Esa era la esencia del cielo. En ese momento, me di cuenta de que cada descubrimiento científico que había hecho era simplemente un pequeño atisbo de una verdad mucho mayor. Las leyes físicas que estudiamos son como sombras proyectadas por una realidad que se encuentra más allá de ellas. Por ejemplo, las matemáticas que utilizamos para explicar la mecánica cuántica son solo una aproximación de algo mucho más fundamental y más allá de nuestra comprensión total. Jesús me llevó a lo que solo puede describirse como el centro absoluto de la realidad. Había una presencia allí, abrumadora y profundamente familiar. Imagina si la verdad y el amor perfectos pudieran hablar. Si la sabiduría infinita y la compasión perfecta pudieran hablar. Esa fue la sensación que tuve. Lo que más me impactó fue cómo este ser supremo, la fuente de toda existencia, se centraba en cada alma como si fuera la única en el mundo. Sentí que cada oración, cada lágrima y cada momento de alegría estaban eternamente presentes en esta conciencia, como si la totalidad de la existencia estuviera contenida en el más profundo cuidado y conciencia. También llegué a entender algo que cambió radicalmente mi forma de ver la ciencia. Lo que percibimos como realidad física, incluidos los conceptos de tiempo y espacio, se origina en esta conciencia divina, de manera muy similar a cómo los pensamientos surgen de la mente. No es que la realidad sea una ilusión, sino que es un reflejo de una conciencia más profunda e infinita que crea y sostiene todas las cosas. Muchas personas sienten especial curiosidad por cómo describo la apariencia de Jesús y, como cirujano, estoy capacitado para observar y registrar con precisión. Lo que vi no se parecía en nada a las representaciones artísticas tradicionales, pero inmediatamente me quedó claro que lo que estaba presenciando era la verdadera esencia, lo real, que esas imágenes habían tratado de capturar. Estaba de pie frente a mí y lo primero que me llamó la atención fue su altura. Su complexión era normal, pero su presencia parecía llenar todo el espacio.
Su físico era atlético, aunque sin pretensiones, como el de alguien que hubiera pasado años trabajando como carpintero y caminando largas distancias durante su ministerio. Su piel era de un tono oliva claro, similar al de los individuos modernos de Oriente Medio que pasan tiempo tanto en interiores como en exteriores. Tenía una cualidad radiante, como si estuviera iluminada desde dentro. No era pálida ni blanca como muchas representaciones europeas, en cambio, se parecía al color de la miel bañada por el sol, viva y brillante. Tal vez la diferencia más llamativa con las típicas representaciones artísticas era su pelo. No era el castaño oscuro o negro que sugieren muchas pinturas, ni el rubio pálido que suele verse en las interpretaciones europeas. Su pelo fluía naturalmente, cayendo en suaves ondas justo por encima de sus hombros. Cuando la luz, una fuerza omnipresente y en movimiento en este reino, pasaba a través de él, parecía cambiar de color de dorado meloso a un ámbar intenso. Los mechones estaban perfectamente cuidados, pero había en ellos una naturaleza salvaje y orgánica, como si no hubieran sido recortados por manos humanas. Su frente era noble y proporcionada, enmarcada por unas cejas expresivas que no eran ni demasiado gruesas ni demasiado delgadas. Su nariz era recta y bien formada, ni demasiado grande ni demasiado pequeña, encajando perfectamente con su rostro. Pero fueron sus ojos lo que más me cautivó. Como médico que ha estudiado la anatomía humana en gran detalle, puedo decirte que nunca he visto unos ojos como los suyos. Eran de un tono extraordinario, que oscilaba entre un marrón cálido y un azul profundo y penetrante según como los captara la luz. Me recordaban a piedras preciosas, a veces ámbar, a veces zafiro, pero las palabras no pueden hacerles justicia. En esos ojos, vi un océano de sabiduría y conocimiento, entrelazado con una ternura y compasión ilimitadas. Eran tan poderosos que me encontré de rodillas, abrumada por el peso de la profundidad que contenían. Su barba era espesa pero perfectamente cuidada, a juego con el tono castaño claro de su cabello, y enmarcaba su rostro de una manera que parecía completamente natural. Sus labios eran expresivos, y cuando sonreía, era como si el universo entero se iluminara de felicidad. Como cirujano que ha pasado décadas estudiando las señales sutiles del rostro humano, puedo decir con confianza que nunca había visto un rostro con tanta profundidad. Había un equilibrio exquisito de autoridad y gentileza en su expresión. Cuando te miraba, era como si supiera todo sobre ti, tus errores, tus miedos, tus triunfos, pero no había juicio. Solo amor, comprensión y aceptación. Su postura era regia, pero no rígida, era respetuoso, pero innegablemente cálido y acogedor. Se movía con una gracia fluida que parecía trascender las leyes de la física. Cada gesto era intencional y hermoso, pero tan natural que no parecía coreografiado ni forzado. Todo en él era deliberado, pero sin esfuerzo. Su ropa, aunque sencilla, estaba impecablemente limpia y hecha de un material que ni siquiera podría comenzar a describir. No era ninguna tela que yo conociera, seda, lino o algodón, pero se movía con la fluidez de la luz viva. La bata era mayoritariamente blanca, pero no era el blanco duro de las batas de hospital. Era del tono suave y cálido de la luz del sol de la mañana. A veces, parecía cambiar, fundiéndose en tonos de azul profundo y púrpura, colores diferentes a todo lo que se encuentra en la tierra. Me miró a los ojos y me habló con una voz que resonó en lo más profundo de mi alma: diles que soy más real que sus dudas, más presente que sus miedos y más amoroso que su vergüenza. En ese momento, con su sonrisa, entendí todo, el propósito de mi carrera como cirujana, el camino que había recorrido e incluso por qué había experimentado este ataque cardíaco. Todo era parte de algo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Me mostró la naturaleza del tiempo, revelándome que lo que percibimos como tiempo lineal es en realidad parte de una realidad mayor y más intrincada. Cada oración, cada lágrima, cada momento de alegría y sufrimiento existe en lo que él llamó el eterno ahora. No había pasado ni futuro, solo un presente infinito donde todo está conectado. Luego me dijo que aún no era mi momento. Has sido una sanadora de corazones en el reino físico,
dijo suavemente, antes de bendecirme. En ese momento, sentí que me arrastraban de regreso a través del túnel de luz. Lo siguiente que supe fue que estaba sin aliento en el suelo de la sala de conferencias, rodeado de colegas asombrados. El doctor Harris, todavía a mi lado, tenía lágrimas corriendo por su rostro. El monitor cardíaco mostraba un ritmo sinusal perfecto, mejor que mi línea de base normal. Después de salir de mi retiro, puse en marcha un instituto de investigación dedicado a estudiar las experiencias cercanas a la muerte desde una perspectiva científica. Estamos utilizando tecnología de neuroimagen de vanguardia y las últimas teorías de la física cuántica para explorar estos fenómenos en profundidad. Uno de los hallazgos más intrigantes que hemos encontrado es que cuando personas de diferentes culturas, épocas y lugares describen sus experiencias cercanas a la muerte, sus relatos de Jesús son notablemente consistentes. Esta coherencia es particularmente sorprendente cuando se trata de aspectos de su apariencia que no se alinean con las representaciones artísticas tradicionales. Por ejemplo, el cabello castaño claro, el color cambiante de los ojos y el tono de piel único que las personas describen en sus encuentros con Jesús aparecen constantemente en los informes de personas que nunca se han conocido ni se han comunicado entre sí. Estos detalles van más allá de las interpretaciones místicas, son observaciones precisas compartidas por una amplia gama de individuos, y es fascinante ver esas similitudes en las descripciones de distintas culturas y épocas. Yo mismo solía ser escéptico, así que entiendo y respeto las dudas que tiene la gente. Pero les pediría que consideren esto, como alguien que ha sido entrenado para observar y documentar cuidadosamente lo que experimento. Puedo decir que los detalles de lo que encontré, la mirada de Jesús, la naturaleza de la luz y la extraordinaria calidad de la conciencia más allá del cuerpo, no son vagos ni místicos. Se trata de observaciones objetivas hechas por alguien que ha pasado toda su vida aprendiendo a notar los detalles más pequeños. Y el hecho de que estos mismos detalles, el color de su cabello, sus ojos que oscilaban entre el marrón y el azul, la calidez de su piel, su altura promedio y sus rasgos perfectamente proporcionados, aparezcan constantemente en los testimonios de personas de todos los ámbitos de la vida debería ser un punto de interés para cualquier investigador serio. Nada ha cambiado y, sin embargo, todo ha cambiado. Después de lo que viví, sigo encarando la vida con la misma actitud crítica y el mismo corazón, y sigo trabajando como cirujana. Pero ahora veo que nuestro mundo físico es solo la superficie de algo mucho más profundo e intrincado. Empecé a documentar cada detalle de mi experiencia, con la esperanza de que al compartirla pueda ayudar a los científicos a comprender mejor las experiencias cercanas a la muerte. Además, he estado colaborando con artistas que han tenido encuentros similares para crear representaciones más precisas de Jesús basadas en lo que hemos visto juntos. El mayor cambio, sin embargo, es interno. Si usted ha tenido una experiencia similar pero no ha podido compartirla, sepa que no está solo. Como médico, ahora puedo decirle con certeza que la consciencia que sobrevive a la muerte física no solo es posible, sino que es, de hecho, lo que ahora entiendo que es nuestro estado verdadero y natural. Para aquellos que no han tenido una experiencia así, el Jesús que conocí, con su cabello castaño claro, sus ojos hipnóticos que oscilaban entre el ámbar y el azul, sus proporciones perfectas y el amor abrumador que irradiaba, es más real que cualquier cosa en este mundo físico. Él conoce cada detalle de su vida, cada dificultad, cada alegría, y lo ama con una plenitud que nuestras mentes apenas pueden comenzar a comprender.